Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos dé paz, la verdadera paz, en un mundo que se desborona, que se cae a pedazos, en donde las constituciones colapsan. Un juez interpreta la ley de una manera y otro juez de otra. La economía también se desbarata y el sufrimiento aumenta, pero aún las personas no quieren arrepentirse. Sin embargo, para aquellos que sí quieren arrepentirse y quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad, pedimos hoy en sábado, en el día de reposo, y el sábado es el sábado, no el domingo, en nombre de Jesús, que la paz del Señor entre a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, en el video pasado les revelé cómo los imperios religiosos pretenden, a través de la manipulación del lenguaje, tergiversar el carácter de los cristianos ante las personas, inclusive ante los gobernantes. Pretenden hacer ver a los cristianos verdaderos como los causantes de todo problema que exista en el mundo. Es decir, si a alguien le duele el dedo gordo del pie, va a ser culpa de un cristiano. Según los imperios religiosos, serán los verdaderos cristianos los causantes de enfermedades, de pandemias, de desastres climáticos, de revoluciones, de cualquier cosa mala que ocurra en este mundo. Si a alguien se le pierde un billete de $1, va a ser culpa de un verdadero cristiano, porque, según los imperios religiosos, estas personas son radicales, fanáticos, capaces de cometer los peores crímenes. Y semejante patraña debería ser fácilmente reconocible como una gran mentira, ¿verdad? Porque es que un verdadero cristiano debería ser visto como lo que es, alguien que tiene los mayores estándares morales, una persona que está dispuesta a vivir por el bien, no roba, no mata, no comete adulterio, una persona que vive bajo estándares morales altos. ¿Y cómo entonces puede ser posible que esa misma persona sea vista por las personas del común y aún por nuestros gobernantes como el peor criminal? Entonces, eso es lo que los imperios religiosos se proponen hacer, y desafortunadamente parecerá que lo van a lograr. Y esto es importante, amigos, porque muchas personas, cuando se den cuenta de que ya no van a ser vistos como personas ejemplares en la sociedad, sino como unos locos fanáticos ultrarradicales, entonces esas personas no van a querer guardar el evangelio, no van a querer recibir la palabra, y eso va a ser muy triste. Así que es importante que tú desde ya empieces a enseñarle a tus familiares, a enseñarle a las personas que conoces, y también a interiorizarlo tú, que infortunadamente el verdadero cristiano va a ser visto como un criminal. Y esto en este video te va a quedar supremamente claro, algo que si tú lo consideras parecería imposible. ¿Cómo pepinos van a hacer para hacer ver a los cristianos verdaderos como criminales? Porque en dicho caso Dios tendría que ser un criminal también, ¿verdad? Sin embargo, amigos, lamentablemente, las personas en general, al no estar siguiendo el verdadero evangelio, son víctimas de un tremendo engaño y manipulación del cual no se dan cuenta, inclusive muchos de nuestros gobernantes. Y ahí es cuando se formarán en el mundo dos personas. Unos serán los modernos Caínes, que estarán llenos de odio en su corazón, y otros serán los modernos Abeles, que estarán llenos de amor en su corazón. Así que tampoco podemos dejar todo este problema en manos de un puñado de personas maquiavélicas capaces de hipnotizar al mundo entero. No, amigos, sabemos muy bien que todo empieza en el corazón del ser humano. Y cuando tú tienes odio en tu corazón, pues empiezas a culpar a la otra persona por tus problemas y por los problemas del mundo, sin darte cuenta que el problema está en tu corazón. Recordamos hoy las palabras de Jesús que dijo: primero saca la viga de tu ojo y luego saca la paja en el otro ajeno. Recordamos, amigos, que Caín estaba mirando siempre a Abel
y estaba preguntándose por qué Abel esto y por qué Abel aquello. Desafortunadamente, amigos, solo existirán dos tipos de persona en el fin del mundo: los Caínes y los Abeles. Y la mayoría de personas serán Caínes, tendrán odio en su corazón. ¿Y por qué? Amigos, fácil, porque no quieren guardar la ley de Dios, mientras que los Abeles tienen el amor en su corazón. ¿Por qué? Porque guardan la ley de Dios. Amigos, porque la ley de Dios es amor. Guardar la ley de Dios te lleva a amar al prójimo, porque nadie puede amar al prójimo mientras viola la ley. Ya lo hemos probado. Si tú robas, no tienes amor al prójimo. Es apenas obvio. Por lo cual, si tú guardas la ley, tienes amor al prójimo. Ese es el fin de la ley. Inclusive amar a nuestros enemigos. Pero mientras tanto, sabemos que los Caínes tendrán una forma de religiosidad. Y recordemos que Caín pretendía también adorar a Dios, pero a su manera. Él pretendía hacerlo como a él le parecía. En este caso, los Caínes del fin del mundo pretenderán amar al prójimo como a ellos les parece. Y por supuesto que no hay amor al prójimo de esa manera. El amor al prójimo solo es posible si está enmarcado bajo la ley de Dios. Cualquiera que viola la ley de Dios en un punto, inclusive, ya sabemos que tiene odio al prójimo. Sin embargo, amigos, los que son Abeles en el fin del mundo son los santos. Y parece bueno, ¿verdad?, que sean llamados santos, santos vivos, porque en su corazón hay puro amor, porque guardan la ley de Dios. Ellos son verdaderos santos. No como este nuevo santo de la Iglesia Católica, Carlo Acuti, el cual es declarado santo por los hombres. No, estos nuevos verdaderos santos que tenemos hoy en día entre nosotros son personas declaradas santas por Dios. ¿Por qué? Porque un día decidieron aceptar que bajo la ley de Dios es que hay amor. Fuera de la ley de Dios hay odio y no hay manera de salirse de eso. Es apenas lógico. Sin embargo, para el mundo, los santos son fanáticos, radicales y hasta extremistas. En este video te lo voy a mostrar claro, porque ya los pasos de los poderes, de los imperios religiosos para tratar de tergiversar el carácter de los verdaderos cristianos están siendo dados con una rapidez tremenda, y vamos a exponerlos. ¿Para qué? Para que tú puedas utilizar este video para advertirle a tus familiares lo que se viene, para que ellos no caigan en este error, porque si ellos se van a sentar frente a un televisor a escuchar las mentiras de los imperios religiosos, van a terminar hipnotizados, creyendo que en verdad una persona que dice no robar, en realidad estaría diciendo que va a robarle a todo el mundo y que va a cometer un crimen. Estas cosas son absurdas. Sin embargo, eso es precisamente lo que intentan hacer los imperios religiosos. Como ya les expliqué en un video pasado, hay una lucha por manipular el lenguaje. Cuando tú puedes hacer que lo blanco sea negro y que la guerra sea paz, entonces el mundo está perdido. ¿Por qué? Porque las personas estarían completamente hipnotizadas. Leamos una noticia entonces que sale en el periódico Clarín. Un fenómeno que crece. Quienes alimentan las teorías conspirativas sobre la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Y ahí empiezan. Les voy a mostrar esto, amigos, y es para quedarse con la boca abierta. No les gusta el mundo, desea tener ideas claras sobre la pandemia, sospecha de la vacuna contra la COVID-19. La cada vez más extendida teoría de la conspiración está alcanzando un auge sin precedentes este 2020. El cóctel perfecto lo culminan la pandemia y la carrera a la presidencia de EU, con un Donald Trump que alienta teorías estrafalarias y acepta de buen grado el papel de salvador de la humanidad que le asigna QAnon, el grupo más pujante del planeta de las conspiraciones y el negacionismo. ¡Wow, amigos! Desde ahí ya empezamos. Desde ahí vemos cómo esta noticia falsa empieza a ejecutar, a ligar términos, a manipular el lenguaje
en la cual solo por el hecho de que tú no estés de acuerdo con la fantasía climática, eres ahora tildado como negacionista. Si tú no estás de acuerdo con la inoculación, eres tildado como antivacuna. Ahora, además de eso, como si fuera poco, no quedando contentos con eso, te hacen partícipe de un grupo radical llamado QAnon, que supuestamente quiere liberar a Estados Unidos de una élite global pedófila. Plop. Amigos, es tremendo, se los estoy diciendo, esta gente viene con todo. Ahí vemos cómo empieza la manipulación del lenguaje y por eso tenemos que estar muy atentos. Comienzan a adoctrinar a las masas, a las personas desprevenidas que no han podido aún conocer la verdad, para hacerlos creer algo que es de pleno imposible, que es que un verdadero cristiano termine cometiendo un crimen totalmente repudiable, porque eso es totalmente contradictorio con el verdadero cristianismo. Es decir, pretender creer que un verdadero cristiano va a salir y armar una milicia en una secta secreta para tratar de derrocar a un grupo de gobernantes, esto es totalmente opuesto al cristianismo. Recordemos que Jesús dijo claramente que su reino no era de este mundo, pero aún esta gente sigue hacia adelante y los vemos ligando palabras como antivacuna con esta teoría de la conspiración llamada QAnon. Y entonces si tú eres antivacuna, entonces también estás metido con QAnon. Si tú eres negacionista climático, también estás metido con QAnon. ¿Por qué? Porque a ellos les dio la gana. Sigamos leyendo la noticia. La aparición de la COVID-19 ha sido el mejor regalo para un submundo muy activo en las redes sociales, que en los últimos años ya había difundido teorías estrafalarias en Estados Unidos, pero que la pandemia permite exportar con gran éxito de público. El FBI dedicó un amplio informe sobre estos grupos el 30 de mayo de 2019, por primera vez en la historia del organismo policial, en el que constaba que cada vez más individuos o grupos pasaban de las teorías a la acción desde el 2019. Ahí está, amigos, se los estoy diciendo. Ahora vemos que de repente es el FBI el que estaría haciéndole seguimiento a estos grupos, entre comillas, y que supuestamente en cualquier momento pueden pasar de la teoría a la acción. Es de locos. Es de locos. Y en parte me parece hasta bueno que el FBI investigue. Pero bueno, amigos, no sabemos esto hasta dónde va a terminar, porque sabemos que inclusive los imperios religiosos se crearán falsos movimientos, cuyo único interés será precisamente el de desprestigiar a los cristianos. Es decir, que de seguro vamos a ver milicias diciendo que guardan el sábado y que ellos están armados y que guardan el sábado. Lo vamos a ver, amigos, estamos seguros de que van a buscar por toda forma y manera de desprestigiar a los verdaderos cristianos. Entonces, amigos, sin embargo, vemos que nosotros no estamos en un foro secreto, nosotros no estamos reuniéndonos en un grupo secreto. Ecusatón Aridmon todo lo dice abiertamente para que cualquier persona lo oiga, y todo está al debate para que cualquiera pueda refutar lo que se dice. Yo no hablo ni en secreto, ni nadie habla en secreto, ni mediante señas o códigos. Todo lo decimos claro y de frente, y nuestro único objetivo es que las personas guarden los mandamientos de Dios. A ver, ¿dónde está el problema de eso? No. Ustedes están guardando los mandamientos de Dios, son radicales, son fanáticos. Amigos, ¿qué es lo que está pasando, amigos? Y lo curioso, amigos, como habíamos visto en el video pasado, es que en este libro de George Orwell, El Imperio, la policía del pensamiento no perseguía a los criminales, a los que perseguía eran a los que tenían una doctrina distinta a la que tenía el imperio. Esos eran los que debían ser perseguidos. En este caso, parece que ser criminal puede ser hasta mejor que ser un verdadero cristiano. Porque es que los crímenes que le van a atribuir a los verdaderos cristianos es de locos. Es que por culpa de un verdadero cristiano un huracán va a arrasar con todo Miami, que un tsunami va a arrasar con Nueva York.
Van a decir que por culpa de nosotros se forman milicias. Amigos, es tremendo. Por supuesto que si tú sales a formar una milicia, pues está bien que el gobierno te condene, eres un criminal, pero de ahí a que se pretenda vincular a alguien que no esté de acuerdo con las vacunas o que no cree en la fantasía climática, con semejantes criminales, y eso pasa la raya de lo maquiavélico, amigos. Eso yo no sé ni cómo se pueda llamar. Ya esas personas no son maquiavélicas, son el mismo demonio. Pero aún, ¿qué pasaría si una persona que no cree en las vacunas comete un crimen? ¿Verdad? Porque todo puede ser posible. Es decir, entonces yo, porque no creo en las vacunas, ahora también sería un criminal. No, amigos, eso no tiene nada que ver. Es decir, estas personas pretenden hacer ver criminal a la persona nada más por lo que cree. ¿Se dan cuenta qué es lo que está pasando aquí? No se trata, según ellos, del crimen en sí, sino que si tú crees en algo similar a lo que cree un criminal, entonces eso quiere decir que tú también eres prácticamente un criminal y que de repente se te puede ocurrir cometer cualquier barbaridad, pasar de la teoría a la acción. Pero ese es precisamente el vínculo que los poderes religiosos tratan de hacer para desprestigiar a los cristianos verdaderos. Porque, amigos, sabemos que también en los imperios religiosos hay milicias, hay movimientos, hay sectas. Lo sabemos porque no son un verdadero cristianismo, son un cristianismo apóstata. Y ellos tienen la capacidad de crear milicias, sí la tienen. Y luego, ¿qué tal que en esas milicias hayan teóricos de la conspiración, que hayan antivacunas, que hayan personas que no creen en el cambio climático? O aún, ¿qué tal que hayan personas que guardan el sábado y que no creen en la Trinidad? Entonces, nada más por eso, ahora el que guarda el sábado o el que no cree en la Trinidad, entonces, ¿tiene algo que ver con esas milicias? El que no cree en las vacunas o no cree en el cambio climático, ¿ahora tiene algo que ver con esas milicias? Y vemos, amigos, que esta táctica fue usada en la Edad Media. Por eso es que no debe extrañarnos que vuelva a repetirse. Cuando vemos cómo un verdadero cristiano de repente fue quemado en la hoguera. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Estamos hablando de una persona que es ejemplo para la sociedad, porque no roba, no toma licor, vive una vida ejemplar, ayudando a las demás personas. Sin embargo, a esas personas fueron a las que quemaron en una hoguera la Iglesia Católica. ¿Y cómo? Porque los llamaba herejes. Esa palabrita fue suficiente para que las personas del común creyeran que los verdaderos cristianos eran los criminales más horripilantes que podían existir en la faz de la tierra, es decir, prácticamente eran hijos del demonio y tenían cola y cachos. Entonces sigamos leyendo. Aquel año, por ejemplo, un individuo entró en la pizzería Comet Ping Pong de Washington, D.C. con un rifle AR-15 y un revólver para matar a algún empleado, a quien fuese. La teoría de la conspiración señalaba al restaurante como la tapadera de una red pedófila con políticos demócratas degenerados y la misma Hillary Clinton. El nombre del complot invitaba al llanto o a la risa, el Pizzagate. Tremendo, amigos, ahí lo tienen. Y quiero que ustedes vean claramente lo que los imperios religiosos se traen entre manos. Y por supuesto, no se trata de decir que nuestros gobernantes todos son buenos, porque sabemos que nuestros gobernantes, algunos o la mayoría, son corruptos. Pero por supuesto que de ahí a irse con un rifle a tratar de acabar con alguien, eso por supuesto es de un criminal. Esa persona debería estar encerrada por su crimen, porque cometió un crimen. Pero luego vincular tus creencias con semejante crimen tan repugnante y despreciable, eso sí ya es de locos. De repente, si no crees en las vacunas, pretenden hacerte ver como una persona radicalizada que tiene una mente inestable que en cualquier momento podría ejecutar el crimen más atroz y violento, algo que es totalmente contradictorio con el verdadero carácter de un cristiano. Y de nuevo, es verdad que hay personas antivacunas que no son cristianos, así como hay terraplanistas que no son cristianos, y nosotros
¿Por qué vamos a ser culpados por lo que estas personas hagan, verdad? Pues al final cada quien responda por sus actos, pero no se puede extrapolar el comportamiento de una persona a otra persona solamente por el lenguaje. Tú no puedes hacer una regla de 3, en donde si una persona dijo hola y un criminal dijo hola, entonces la otra persona que dijo hola también es criminal. Vemos cómo se intenta etiquetar a la persona solo por el lenguaje. Y no, ya no sería cristiano, ahora sería un teórico de la conspiración. Ahí empezamos a ver la manipulación que ejerce esta policía del pensamiento, que vamos muy pronto a revelarla en este mismo video. Sigamos leyendo. Los antivacunas o David Icke, uno de los mayores divulgadores del mundo de las teorías conspirativas sobre el coronavirus, observa Imran Ahmed, director del británico Centro para el Contraataque Digital del Odio, al servicio de las grandes plataformas como Facebook, YouTube o Twitter, para detectar y aconsejar la expulsión de las mismas de aquellos grupos o personas que falsean datos y fomentan odio en las redes. Según un reciente informe del CCDH que recoge The Lancet, este octubre las cuentas de antivacunas aumentaron ya en el 2019 entre 7 y 8 millones en todo el mundo, y este año, 1 de cada 6 británicos encuestados señala que ya no quiere recibir la vacuna del COVID-19. Ay, amigos, es tremendo, qué grandes mentiras, ¿verdad? Pero lo vemos clarísimo. De repente se está mostrando a la persona que no está de acuerdo con las vacunas como si tuviera un discurso de odio. Y no se supone que eso es una discusión científica. ¿Acaso no es de eso de lo que se trata la ciencia, verdad? Es decir, ¿por qué no puedo yo tratar de debatir la ciencia que hay detrás de una vacuna, o como yo la llamo más correctamente, inoculación? ¿Por qué no puedo yo refutar algo que supuestamente es científico? No, porque inmediatamente seré catalogado como alguien que tiene discurso de odio. Por otro lado, vemos esta pregunta que es clarísima. ¿Quién es este señor de este centro para el contraataque del odio, para declararse él como policía moral de toda la Internet? ¿Ah? ¿Quién es él para decidir qué es odio y qué no es odio? Es decir, ahora vemos a este señor Imran Ahmed convirtiéndose en un pseudodios, en una autoridad moral en la policía moral, porque amigos, ese trabajo solo le corresponde a Dios, y Dios ya declaró que todo el que viole la ley de Dios es inmoral, y todo el que guarda la ley de Dios es moral. Pero aquí no es así, en este mundo, ¿verdad? Aquí es de acuerdo a la conveniencia de ciertos imperios religiosos. Si tú no estás de acuerdo con ciertas cosas, entonces tú eres inmoral, tienes discurso de odio, eres un radicalizado fanático y deben revisarte. Sigamos leyendo. La pandemia está siendo un fertilizante de este mundo subterráneo porque confirma ideas difusas como el apocalipsis, las fuerzas malignas, el impacto de la tecnología 5G en la salud o la existencia de clubes selectos en los que 4 gatos manejan los destinos de la humanidad. 3 son las figuras más señaladas por las teorías de conspiración: Bill Gates, George Soros y Mark Zuckerberg. En días confusos, los apóstoles de la conspiración ofrecen respuestas claras y escuetas. La gente que busca respuestas a una vida que se ha vuelto impredecible, ahora mismo acude a las redes y acaban en los sitios conspirativos. Muchos los ignoran, pero no todos. Esto es particularmente notorio en cuanto al COVID-19, destaca Kevin Grisham. Ahí tenemos a la tremenda hipocresía de esta gente al burlarse, diciendo que 4 gatos manejan el destino de la humanidad, cuando curiosamente los medios de comunicación masivos, periódicos, radio y televisión, no están en poder de 4 gatos, sino de 8 gatos, que son 8 corporaciones transnacionales. Pero de eso sí no dicen nada. Por otro lado, vemos cómo hablan del apocalipsis como una idea difusa,
y aún llegan al punto de decir la frase apóstoles de la conspiración, aquellos que hablan del apocalipsis. Así que vemos que sí hay un sesgo religioso en esta noticia del periódico Clarín. Todas estas ideas empiezan a ligarse en una misma noticia. Son parte del mismo crimen. Hablar del apocalipsis, hablar de algo que no está aprobado por los imperios religiosos, algo que refuta los dogmas. Estas personas son casi como criminales, apóstoles de la conspiración. Por otro lado, es apenas claro hoy en día que la mayoría de medios de comunicación están controlados por la Iglesia Católica, la cual es por supuesto la mayor interesada en que no se predique el Apocalipsis, porque sabemos que en el Apocalipsis aparece que el Papa de Roma es el Anticristo, y aparecen los crímenes que cometió la Iglesia Católica en la Edad Media. Entonces, por supuesto que hay imperios religiosos interesados en que no se eduque a las personas con respecto al Apocalipsis. Sigamos leyendo. Una teoría dominante en el ámbito de QAnon es la existencia de una cábala maléfica, un puñado de poderosos que dirige Estados Unidos y que un día, cada vez más próximo, recibirán su merecido y serán arrestados, lo que llaman The Storm. Después llegará The Great Awakening, el despertar, y el principio de un mundo nuevo más justo, y que pinta aquí el presidente Donald Trump. Se trata del bien que lucha contra las fuerzas malignas del Deep State. De nuevo, vemos cómo se está relacionando el Apocalipsis con este invento de QAnon. Sigamos leyendo. Cuando el presidente de EU retuitea los mensajes de individuos de QAnon y de otros grupos extremistas, los está legitimando. Sus acciones y el no poner en duda sus creencias llevan a gente ordinaria a pensar que esas ideas son una realidad, señala Kevin Grisham, director del Centro de Estudio del Odio y del Extremismo de la Universidad del Estado de California, que vigila los movimientos globales que fomentan el odio y la polarización. Amigos, otro señor, el tal Kevin Grisham, es otro policía del lenguaje, otro policía moral. Él es el director del Centro de Estudio del Odio y del Extremismo. Si a él le da la gana de meterte ahí en uno de esos estudios como alguien extremo y radical, pues él es la gran policía del lenguaje. Nada más es que uses palabras como apocalipsis, él te llamará apóstol de la conspiración. Te dirá que tú fomentas el odio, y ese es el objetivo. Hacer ver a los verdaderos cristianos que aman hasta a sus propios enemigos como personas que tienen odio. ¿Y eso cómo puede ser, verdad? Es que no se puede. El verdadero cristiano no puede tener odio porque es que hasta a sus enemigos ama. Por supuesto, entonces, que lo que hay es una agenda clarísima de hacer que el público en general termine con una idea metida muy adentro en su cerebro, en la cual el cristiano verdadero que guarda toda la ley de Dios es en sí el peor criminal que pueda existir sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que cuando las personas del común escuchen la noticia de que han capturado a un extremista radical y que le han decomisado su celular porque tiene videos extremistas, la persona del común dirá, bueno, era un criminal, era un extremista, era un radical, sí estaba fomentando el odio, no ha pasado nada, pero en realidad esa persona era un verdadero cristiano. ¿Ven? Esa persona no ha cometido ningún delito, no ha hecho nada malo, solo fue catalogado por la policía moral como una persona que fomenta el odio, porque a ellos les dio la reverenda gana de que así fuera. Entonces, amigos, fue exactamente lo mismo que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media. Nada más fuera que a ti te declararan hereje, y ahí fue. Por supuesto que tú te puedes imaginar la dimensión del poder de la Iglesia Católica, que con solo una palabrita ponía a temblar a cualquiera, desde los reyes más poderosos del mundo hasta la persona más humilde. Y tú tenías que hacer lo que sea que te dijera un sacerdote católico, porque si no te declaraba hereje. Y hasta ahí fue. Solo la palabra hereje y listo. Resulta entonces que es lo mismo que pretenden hacer hoy en día. Ya no llaman a la persona hereje, sino
conspiranoico, extremista, fanático. Sigamos leyendo. QAnon está creciendo y con rapidez, señalaba un artículo reciente de la publicación Foreign Policy. Pisan fuerte y estamos en un año electoral y pandémico. Y con la COVID-19 hay más gente aislada que busca en las redes lo que pasa en el mundo, recuerda Kevin Grisham. Los datos constatan este crecimiento. Un 23% de los estadounidenses habían oído hablar de QAnon en marzo. Por supuesto, porque lo dicen los noticieros. El porcentaje de septiembre alcanzó el 47%, según el Pew Research Center. Hace un año no llegaba ni al 10%. Y si salimos de Estados Unidos, el auge es similar. El país donde más seguidores tiene QAnon es Alemania. Y seguimos leyendo. ¿Quién hay detrás de QAnon? Nadie. Y muchos. La plataforma surge en octubre del 2016 en los foros, con una serie de mensajes anónimos de Pizzagate, y más adelante, un supuesto secuestro a gran escala de menores para orgías, trasplantes y ritos satánicos, en los que estaría implicada una élite washingtoniana de congresistas, senadores, periodistas, lobistas, agentes de inteligencia, y el hombre que controla este foro, un tal Jim Watkins, que trataría desde Filipinas de ganar influencia política en EU, exporta al archipiélago su cristianismo. ¿Ah? Lo cierto es que su Frankenstein ya camina solo, un denominador común a todos los grupos negacionistas. Tremendo, amigos. Es increíble que un periódico supuestamente respetable se aventure a tratar de hacer esto. Es de verdad horripilante. De repente estamos viendo cómo se está mezclando el cristianismo con un señor, un tal Jim Watkins, que me recuerda mucho el nombre a estas personas que se suicidaron con su líder Jim Jones. Pero bueno, y luego además de eso, se mezcla esta teoría de la conspiración de QAnon y se habla del cristianismo, como si fuera posible mezclar todo eso. Es que eso no tiene ningún sentido. Pero aún, si hay personas que piensan que el cristianismo tiene algo que ver con la política, esto es precisamente la culpa de la Iglesia evangélica, porque debían saber muy bien que la religión nada tiene que ver con la política. Y es que este es el problema. Ellos mezclaron el cristianismo con la política y ahora tenemos a personas desde otros países tratando de influenciar supuestamente dentro de la política de Estados Unidos a través del cristianismo. Por supuesto que eso no es ser cristiano. ¿Ah? Sigamos leyendo. Muere en un accidente de avión John Kennedy Jr. QAnon resuelve las sospechas. Un sabotaje planeado por Hillary Clinton para ser senadora por el estado de Nueva York. Encarcelan al depredador sexual Jean Jeffrey Epstein en julio y aparece ahorcado en su celda, liquidado por los suyos, y otra confirmación de que existe un complot pedófilo satánico a escala global. Los atentados del 11 de septiembre, obra del Deep State, el Estado en la sombra que trata de acabar con la libertad individual del ciudadano. El accidente de Lady Diana, un encargo de Isabel II a los servicios de inteligencia británicos. Ahí vemos la capacidad de esta gente de tomar cualquier noticia que puede ser controversial y luego hacer quedar a cualquier persona que tiene una forma de pensar independiente como alguien que cayó en la radicalización. Básicamente, entonces, según este periódico, si tu mente no absorbe totalmente la noticia de un acontecimiento tal y como este periódico Clarín la da, y tú te llegas a atrever a pensar en algo distinto, entonces eres un tremendo criminal conspiranoico fanático. Es decir, esta gente que se cree, pretenden entonces ellos que nosotros tenemos que leer su periódico y absorber la noticia como si fuera la verdad absoluta y no podemos preguntarnos nada adicional porque entonces pretenden llamarnos fanáticos. No, amigos, es que es tremendo. Sigamos leyendo. He aquí un grupo psicodélico porque cambia con naturalidad las armas, las bromas
y las conspiraciones, cuyo nombre procede de una secuela cinematográfica del 3 al 4, Breaking 2, Electric Boogaloo. No sé qué pepino signifique eso, pero sigamos leyendo. Aspiran a organizar la Segunda Guerra Civil en Estados Unidos. No es broma, aunque lo parezca. Sus miembros se llaman mujahidines. El estrellato a la fama desde sus foros en las redes llegó en mayo cuando un sargento llamado Steven Carrillo, de 32 años, mató a 2 agentes del orden en California con un margen de una semana. Su domicilio reunía un arsenal. ¡Wow, amigos! Es decir, esta gente realmente se la gasta. Ahora, además de todo, efectivamente, alguien cometió un horrible crimen en contra de personas como policías o agentes del orden. Imaginémonos, amigos, lo que eso significa. Imaginémonos que estas personas tengan el poder de adoctrinar a los policías, a los agentes del orden, en hacerlos creer que el verdadero cristiano llegaría al punto de conformar un grupo que precisamente estaría en contra de los policías y de los agentes del orden. Eso es una absoluta contradicción. Eso no es posible. El verdadero cristiano siempre está a favor de la ley y el orden. Por supuesto que en el verdadero cristianismo no hay espacio para las revoluciones, no hay espacio para el derrocamiento de ningún gobernante en lo absoluto, porque este mundo no es de los cristianos. Este mundo es del demonio. Nosotros estamos para ir a un mundo mejor, para que Jesús restaure la tierra, y eso solo lo puede hacer Él, tal y como lo dice el profeta Daniel, sin que haya mano humana, para que la gloria sea absolutamente para Jesús y no para ningún ser humano. Cualquier ser humano que por mano propia intente tratar de que aquí en la tierra se forme una nueva sociedad totalmente cristiana, estaría tratando de usurparle la gloria a Jesús. Y por tanto entonces esa persona no puede jamás venir de parte de Jesús. Pero nada más miremos, amigos, lo que está haciendo este periódico con esta noticia. Es decir, miremos todas las palabras que está mezclando. Apocalipsis, cristianismo, los que no creen en la vacuna. Y ahora, en este párrafo que les acabé de leer, esas personas hacen parte del QAnon. Y si hacen parte del QAnon, alguien que fue parte del QAnon cometió un terrible crimen en donde supuestamente asesinó a 2 agentes del orden. No, amigos, es tremendo. Sigamos leyendo. 2 siglos tiene ya el movimiento antivacuna. Wow, pensaba que era más corto de tiempo, pero nunca como ahora ha tenido tan fácil crear opinión y llegar a los segmentos de la población proclives a encontrar los argumentos que avalen sus sospechas. Este es el caso del movimiento Rabia en contra de la vacuna, cuya web tiene 36,000 seguidores y la capacidad de irradiar doctrina. La potencial vacuna contra la COVID-19 y todo lo relativo a sus ensayos han disparado las visitas y fortificado este movimiento, cuyos argumentos difieren poco de los empleados a finales del siglo XIX en Europa. Bueno, primero que todo no tengo ni idea cuál es ese sitio web Rabia en contra de las vacunas y no me interesa porque yo toda la información la saco de los mismos medios corruptos de la comunicación, los que supuestamente tienen la verdad, y vamos a mirar sobre eso, vamos a mirar lo que han dicho los periódicos acerca de la vacuna. Por el ánimo de la discusión, vamos a darle el beneficio de la duda a esta gente. Vamos a pretender que la vacuna no tiene ninguna interferencia con la ley de Dios y vamos a ver qué noticias han salido sobre las vacunas. La primera noticia que sale es Johnson & Johnson se retira de los ensayos de vacuna porque causó una terrible enfermedad en un voluntario. Y eso es conspiranoico porque es noticia que viene de un periódico, parte de un conglomerado de los medios de desinformación masivos. Segunda noticia, muere voluntario de Oxford por recibir vacuna. Luego, ¿qué dice la ley de Dios?
No puedes mezclar ADN animal con ADN humano. No lo puedes hacer. Entonces, ¿nos estaba protegiendo Dios? Miramos cómo nuestro Padre Celestial dejó su ley para protegernos. Es inmoral que a ti te metan en tu cuerpo plasma de animal. ¿Por qué? Porque es zoofilia. Por supuesto que estas personas desmoralizadas, que lo único que quieren es obtener el poder a toda costa, no tienen que ver con la zoofilia, están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer, porque son personas que solo aman el dinero a toda costa. Y luego vamos con la prueba para el COVID, porque también, no hay cusatón, ¿cómo así? ¿La prueba? Tampoco la ley de Dios permite que se haga la prueba, porque la ley de Dios dice que la prueba es inmunda. Así lo dice. Por supuesto no textualmente, porque la prueba también tiene ADN de animales inmundos, gelatina de cerdo. En fin, ahora miremos lo que pasó en Australia. 243 personas que estaban en cuarentena por el COVID se hicieron la prueba de sangre y ahora el gobierno australiano los está llamando a cada uno porque posiblemente se contagiaron de SIDA. Plop. Entonces, vemos que una cosa es que tú vayas a un laboratorio por tu propia cuenta y te cerciores de que la jeringa es nueva, y otra es que el Estado venga acelerado con sus afanes, con su desespero, con sus nuevos aparaticos y dispositivos que no han sido aprobados sino que fueron autorizados, con agujas intercambiables, y luego, no, se nos olvidó intercambiar las agujas y... Bueno, ¿qué le podemos decir al Estado? Es que es hasta lógico que el Estado cometa esos errores. No podemos decirle nada porque el Estado no fue creado para actuar como hospital, sino para cobrar impuestos. Entonces, ¿qué podemos decirle? Ahí lo tenemos. Y eso que estas son noticias que son dadas por los mismos medios de la desinformación, ¿verdad? ¿Qué tal que nosotros estuviéramos sacando esta noticia de la Deep Web, como ellos dicen, o de algún foro escondido? No. Esto lo estamos sacando de sus mismos medios de comunicación. Tremendo. Ahora, sigamos leyendo. Hay una nueva guerra mundial en las redes, en lo que concierne a la salud y la ciencia, especialmente sobre la COVID-19, pero también sobre la desconfianza hacia las grandes farmacéuticas y los gobiernos, señala Neil Johnson del Instituto of Data, Democracia y Política de la Universidad George Washington. Un informe reciente de esta institución constata que aunque minoritarios, los antivacunas parecen mayoría en las redes por su activismo y número de webs, se ceban especialmente en Bill Gates, a quienes atribuyen la capacidad de disponer de una vacuna antesala de un fabuloso negocio. Hay cosas peores. Insinúan que su fundación ha esterilizado de forma intencionada a los niños de Kenia. Y bueno, amigos, ahí lo tenemos. Ahí estamos viendo cómo estas cosas están siendo vigiladas de alguna manera. Nada más por tú decir algo, te están encasillando, te están etiquetando con algo, pues, que nadie quiere ser relacionado, es decir, con un crimen. ¿Por qué? Por decir algo o por hablar o debatir algo. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, pues van a relacionar a una persona con un grupo extremista o con alguien que haya cometido un crimen. Es totalmente ilógico. Pero como ya les dije en el video pasado, mientras haya esta guerra por la palabra de Dios, entre comillas, porque los que están en guerra son ellos, no nosotros. Nosotros vamos a ser perseguidos y ellos sí van a hacernos la guerra y nosotros seremos la víctima de esa persecución. No hay manera de evitar eso, porque ellos realmente están en guerra es con el mismo Dios, con el mismo Jesús. Odian su palabra, odian guardar la ley de Dios. Es por esto que tienen que tergiversar totalmente el carácter del cristiano. Y este es un movimiento que vamos a seguir viendo. Cada cosa que empiece a ocurrir va a ser culpada a los verdaderos cristianos. Si Estados Unidos cae en una guerra civil, ténganlo por seguro, amigos, que este tema del cristianismo, tratando de supuestamente liberar a Estados Unidos de una secta satánica pedófila, va a salir a la luz
y de repente alguien también va a guardar el sábado y va a ser un criminal, etc. Esto está demasiado obvio y claro que ese es el objetivo de estas personas. Inclusive van a crear noticias falsas. Por supuesto que ellos pueden hacer que alguien aparezca con un rifle furioso diciendo que hay que guardar el sábado. Y bueno, y lo pueden mostrar en cadena nacional. Y la mayoría de las personas van a decir, oh no, esos que guardan el sábado son unos radicales. Claro que ellos pueden tratar de hacer este tipo de cosas, amigos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ligar un concepto a un crimen. Y eso sería tremendamente lamentable. Y sabemos que hay mucho en juego. Sobre todo para los que ostentan el poder religioso en este mundo, que son dueños de cientos de miles de universidades, que son un negocio realmente multimillonario y que por supuesto no quieren dejar a un lado ese poder, y sobre todo cuando las personas empiezan a escuchar que cierta religión en realidad no tiene nada de bíblico. Entonces, por supuesto que todas esas instituciones educativas que están profesando esa religión, pues empiezan a colapsar, el dinero deja de entrar, muchas personas estarían molestas. Así que, por supuesto, esto se va a repetir. Vamos a ver cómo las personas, nada más por tener un canal de YouTube o por poner algo en Instagram, van a ser llamados influenciadores, y que ellos tienen un poder de radicalizar a la persona, cuando, por otro lado, los medios de comunicación son los verdaderos influenciadores y son los que están controlados apenas por 8 poderosas corporaciones mundiales. Sin embargo, esa es la hipocresía que se maneja en el mundo, hasta el punto de que casi todos estos periodistas están asociados bajo la masonería. Ellos sí se reúnen secretamente en casas donde no hay ventanas, nadie puede ver hacia adentro, nadie sabe qué es lo que hablan, sus miembros son secretos, pero eso sí no están radicalizados, porque finalmente la masonería es una orden católica y no predica nada sobre la verdad ni el apocalipsis. Entonces ellos no estarían radicalizados, pero los que predicamos sobre el apocalipsis, y lo decimos abiertamente, lo decimos a la luz pública, no lo decimos secretamente, los videos son públicos, cualquiera lo puede ver, cualquiera puede en los comentarios tratar de refutarme si así lo quiere. Yo no borro ningún comentario, no digo nada en secreto, no hablo en clave, ni en código de colores, ni de señas, como hacen los masones. Todo está a la vista. Sin embargo, esta misma gente pretende hacerle creer a las personas del común que nosotros tenemos algo que ocultar, tenemos algo misterioso, somos algún tipo de persona que puede pasar de la teoría a la acción, como si nuestra teoría fuera mala o como si una teoría buena pudiera desembocar en un acto malo. Son cosas totalmente contradictorias. Un pensamiento bueno desemboca en una acción buena, un pensamiento malo desemboca en una acción mala. Y lo que predicamos nosotros es amor al prójimo y amor a nuestros enemigos. ¿Cómo puede una persona que escuche ese evangelio desembocar en algo malo? Pero así está la cosa, amigos. ¿Qué hay más de radical que este puñado de 8 corporaciones transnacionales que pretenden que nosotros absorbamos todo lo que ellos dicen y que cualquier cosa que digamos o que nos atrevamos a pensar por nosotros mismos será catalogada como una teoría de conspiración, como un delirio de persecución o el producto de cierta radicalización? Es que esta gente también tiene la cara dura, ¿verdad? Atreverse siquiera a sugerir que nosotros tenemos que absorber sus noticias tal y cual ellos las dicen. Tremendo. Estas son las instituciones que ahora pretenden imponerse en el mundo como la policía moral. Ahora entendemos, amigos, quiénes son los que están detrás de este intento por calumniar a los verdaderos cristianos, y sabemos el poder que tienen y sabemos que lo van a hacer. ¿Y quiénes son? Son los mismos que lo hicieron en el pasado. Así como hicieron que los cristianos fueran llamados herejes, así mismo vamos a ver cómo los verdaderos cristianos van a ser llamados conspiranoicos, fanáticos radicales extremistas. Hasta pronto, amigos.